El expresidente Ricardo Lagos reflexionó sobre la situación actual de la política y pidió una mirada común para abordar los desafíos del país. Criticó la manera en la que el gobierno ha llevado a cabo también las reformas. Queremos conversar de ese y otros temas. Nos acompaña aquí el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Diputado, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches, Verónica. En los últimos días usted ha estado bien en la palestra porque fue uno quizá de los primeros en oficializar un sentir que hoy día por lo menos me atrevo a confirmar que en los medios de comunicación está en varios de los que están al interior de la nueva mayoría, y es la crisis que se vive en su conglomerado. Partamos por las declaraciones que hoy entrega el expresidente Lagos. ¿Usted comparte esos juicios respecto de que se necesita una mirada común y al mismo tiempo que las cosas parecen haberse hecho demasiado rápido en materia de reformas en este gobierno? Yo comparto en general las definiciones que ha hecho el expresidente Ricardo Lagos, que tiene que ver con cómo empezamos a reencontrarnos como país, a tener una mirada de futuro, una mirada buscando los puntos de encuentro, buscando el bien común. Yo creo que más que la velocidad tiene que ver con la prolijidad. En muchos casos creo que las reformas tuvieron déficit de prolijidad, por eso que sufrieron tantos cambios, tantas modificaciones en el Congreso. En algunos casos también hemos tenido que hacer adecuaciones, como ocurrió con la reforma tributaria. Mire lo que ha pasado con la reforma laboral, el traspié que tuvimos, aún no tenemos definiciones. Y creo que eso de alguna manera también nos ha llevado a una situación de baja adhesión al gobierno, también de aumentar esta brecha de distancia, de lejanía entre la ciudadanía y la política. Y también eso ha generado una crisis de gobernabilidad dentro de la nueva mayoría, una falta de cohesión política, donde creo que ha faltado liderazgo, conducción, pero también un espíritu unitario. Y por lo tanto yo he dicho que en los hechos no existe la nueva mayoría, se diluyó, se fumó. Y cuando uno ve, por ejemplo, que presidente de partido está en el día lunes en el comité político, aprueban apoyar en los términos en que plantea el gobierno el proyecto de descentralización, y después el día miércoles votan en contra, parlamentarios que intentan, juntan las firmas, no alcanzaron, pero querían recurrir al Tribunal Constitucional para poder impugnar un proyecto de la Presidenta de la República. Bueno, creo que esa situación es crítica y solo estamos contribuyendo a esta imagen de falta de gobernabilidad, de desorden, y creo que tenemos que ser capaces de poner la pelota en el piso y mirar hacia el futuro con un sentido unitario. En eso coincido plenamente con lo que ha dicho el expresidente Lagos. Diputado, ¿dónde está el liderazgo de la presidenta Bachelet? Mire, yo creo que la presidenta es el momento de efectivamente ejercer su liderazgo, no solo como jefa de gobierno, porque yo creo que ella ha estado muy comprometida en impulsar las reformas que comprometió. Y en eso yo quiero decir que este gobierno ha cumplido sus compromisos, ha cumplido con su programa, pero lo que a mi juicio tiene que ejercer hoy día con más fuerza la presidenta es también ser la líder política de la nueva mayoría. ¿No lo ha sido hasta aquí? Porque ¿cómo se explica el desorden que hay? Yo creo que no ha ejercido efectivamente ese rol. Imagínense lo que ha pasado con la negociación municipal. En otro ámbito, para no hablar solo del ámbito legislativo, todavía no somos capaces de poder construir un acuerdo municipal. Y por lo tanto creo que aquí hay que ejercer ese liderazgo político, hay que ejercer esa conducción, porque de lo contrario estamos generando una situación tremendamente crítica que a nuestro juicio está generando las condiciones para que la derecha pueda volver al gobierno, no por méritos de ellos, porque también tienen un tremendo desorden, también muy complicado, mucho más aún con los casos, ¿no es cierto?, de financiamiento irregular de la política y otros de corrupción derechamente. Sin embargo, creo que los errores nuestros hoy día están pavimentando ese camino. Por eso que yo dije una frase fuerte, provocadora, dije, en los hechos la nueva mayoría se acabó. Y lo hice porque creo que tenemos que reaccionar. Lo que ocurre aquí, hemos hecho 2 cónclaves, llegamos a acuerdos que después no se cumplen, cada uno está en una lógica del sálvese quien pueda, y cuando llegamos a eso lo que ocurre es que no se salva a nadie. Diputado, ¿a qué atribuye usted que la presidenta no ejerza su liderazgo? Mire, yo creo que ella ha estado, como le he dicho, concentrada en impulsar el programa, en impulsar la reforma. Y creo que en eso se ha ido generando, de alguna manera, un déficit político. Se han ido generando roces, se ha ido perdiendo el espíritu común, el ánimo societatis, ¿no es cierto?, de la nueva mayoría. Y creo que este es el momento en que la presidenta efectivamente dé un golpe de timón. Yo no quiero ser como un músico de la orquesta del Titanic que sigue tocando mientras el buque se hunde. Y por eso es que he dicho esto, porque nos queda 1 año y medio de gobierno todavía.
Y si queremos proyectarnos hacia el futuro, tenemos que terminar bien este gobierno. Tenemos que mejorar nuestra gestión de políticas públicas, nuestra gestión gubernamental, nuestra gestión legislativa y nuestra gestión política. ¿Pero usted es de los que cree que después de este gobierno la nueva mayoría va a seguir existiendo? ¿O esto fue como algunos dijeron en su principio, esto es una amistad por conveniencia, un pacto electoral y después de este gobierno, si te he visto, no me acuerdo? Lo que definió la nueva mayoría fue un pacto político programático para respaldar al gobierno de la presidenta Bachelet. Y la verdad es que no estamos funcionando ni en lo político, estamos con desacuerdo en lo programático, no hemos sido capaces tampoco de darle el respaldo sólido, unitario al gobierno, y por lo tanto, en estas condiciones yo veo muy difícil que la nueva mayoría se proyecte hacia el futuro tal como la conocemos hoy día. En todo este desorden, ¿qué responsabilidad le cabe a los parlamentarios en el Congreso de haber provocado esta sensación? Porque una cosa es la falta de liderazgo de Bachelet, que no ha sido capaz de ordenar a sus filas, pero al mismo tiempo usted acaba de señalar, hay congresistas que han corrido con colores propios, muchas veces quitando el piso a proyectos que vienen desde el gobierno. Yo creo que este problema no es exclusivo de la presidenta, sería muy mezquino. Yo creo que hay mucha más responsabilidad en los partidos, también en los parlamentarios. Por cierto que en el gabinete también, ¿no es cierto?, donde hemos tenido déficit en algunos casos de coordinación, de definiciones, de liderazgo, proyectos que de repente uno siente que deberán tener mucho más diálogo prelegislativo. Y por lo tanto, todos tenemos responsabilidad en la situación a la que hemos llegado, pero también todos tenemos una cuota de responsabilidad en la corrección. Yo diría, rectificar es el verbo. Si no rectificamos, no vamos a recuperar apoyo ciudadano y tampoco vamos a ser capaces de proyectarnos hacia el futuro. Por eso que el llamado que hago es con un profundo sentido también de autocrítica, porque efectivamente cuando se llegan a acuerdos, como les señalaba, un día lunes en La Moneda, con todos los presidentes de partido, que de alguna manera se ratifica después con los jefes de bancada la reunión de coordinación legislativa, y luego más de la mitad de la nueva mayoría vota distinto en el Congreso, eso claramente no es responsabilidad de la Presidenta de la República, es que no hemos tenido una conducta de coalición. La conducta de coalición señala que tenemos que tener matices, que podemos aportar, discutir, pero cuando ya estamos al final del trámite legislativo y hay una definición, hay que respaldarlo. Esto no es efectivamente que el Congreso se transforme en un buzón, pero hay que tener efectivamente un mínimo de cohesión política. Diputado, ¿y siente que hay ambiente para esa unidad, ese bien común y ese rectificar que señala usted cuando estamos a poco de que ya la campaña presidencial se lance? Y de hecho hoy día un expresidente de su partido, Ignacio Walker, dice que es la democracia cristiana la que tiene que liderar un siguiente gobierno. Entonces aquí uno lo que siente es que el siguiente round tiene que ver con empezar en las pugnas de cada partido por cómo van a llevar sus candidatos adelante y ver quién va a encabezar un eventual siguiente gobierno de su sector político. Bueno, indudablemente que con baja adhesión al gobierno, con bajísima valoración al trabajo parlamentario, los partidos, con un descrédito generalizado de la política y con procesos electorales de por medio, se hace mucho más difícil, ¿no es cierto? Por eso que se requiere más aún el liderazgo, la cohesión, la decisión política, la voluntad y el compromiso de corregir. Y este es un llamado a todo el mundo, y nosotros como bancada el día martes nos vamos a reunir, vamos a cenar para poder discutir esta situación y tratar en conjunto, colectivamente, de poder aportar a este camino de solución. Yo creo que tenemos que hacer primar nuevamente el sentido colectivo. Creo que el individualismo, este sálvese quien pueda que yo he señalado, solo nos puede conducir a profundizar la crisis y a hacer mucho más difícil la proyección de un gobierno de centro-izquierda. ¿Usted siente que está perdida la próxima elección presidencial? Hoy día, de hecho, también en el Día del Mercurio, donde viene entrevistado el expresidente Lagos, hay muchos de sus colegas que dicen que la verdad es que es muy difícil enmendar y que objetivamente ellos sienten que las próximas presidenciales están perdidas. Bueno, yo creo que si seguimos así, indudablemente que vamos a perder. Por eso que nuestro llamado es a rectificar y nuestro compromiso también es con rectificar. Este es un llamado y un compromiso que nosotros queremos asumir. Ahora bien, esto tiene que generar en definitiva una reacción, porque yo veo que todos coinciden en el diagnóstico, pero nadie está dispuesto a cambiar de actitud. Entonces estamos como una especie de crónica de una muerte anunciada. Y eso a mí me parece tremendamente irresponsable, y por eso que este es el momento de asumir todos los liderazgos partidarios, los liderazgos parlamentarios, los liderazgos políticos y los liderazgos del propio Ejecutivo, del Gobierno. Creo que este es el momento para poder dar una señal de orden, dar una señal de claridad respecto a lo que queremos hacer en el futuro. Mire, uno de los grandes problemas que hoy día tenemos es incertidumbre. Tenemos problemas de crecimiento económico, tenemos problemas de empleo crecientemente y por lo tanto para la economía también, no solo para la política, es fundamental despejar las incógnitas,
dar certeza, porque creo que eso es lo que nos permite poder proyectarnos hacia adelante con lo que queremos para el país. Lo que dice el presidente Lagos o expresidente Lagos tiene mucha razón. Tenemos que mirar con una mirada lo más común posible el Chile en los próximos 20, 30 años, pero para eso también es fundamental ir despejando las incógnitas hoy día. Ahora, de la democracia cristiana, y ya que estamos hablando de presidenciales, de candidaturas, de lo que dice Ricardo Lagos y de cómo a él también se le ha puesto en una eventual candidatura presidencial, cuestión que él no ha ratificado, ¿a usted a quién le gustaría de su partido que estuviera encabezando? Porque Ignacio Walker ha dicho ya públicamente que a él está disponible para hacerlo. En lo particular, usted en su partido. Mire, lo primero es quien representa una propuesta que nos identifique como democracia cristiana. Nosotros tenemos que tener la capacidad de colectivamente, como partido a lo largo de Chile, de construir una propuesta con nuestra identidad, con nuestros principios, nuestros valores, y ofrecérsela al país, y que se elabore participativamente. Y quien esté dispuesto efectivamente a asumir ese mandato, a asumir esa propuesta del Chile del siglo XXI, con nuestra historia, pero poniendo, ¿no es cierto?, la mirada en el futuro, bueno, él tendrá que, o ella, tendrá que asumir esa conducción. Pero primero, creo que en el marco de las elecciones municipales tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, también de generar un proceso de diálogo, de participación, para que al mes de marzo del próximo año podamos tener una propuesta de la democracia cristiana para Chile. Y luego tener un candidato. Y yo soy partidario, y lo he dicho abiertamente, lo tendrá que definir la Junta Nacional, pero yo soy partidario que lleguemos con un candidato o una candidata a la primera vuelta. No era una primaria. ¿Por qué? Hoy día, porque lo de la primera vuelta tenía sentido cuando teníamos un sistema electoral binominal para las parlamentarias, porque efectivamente habían solo 2 candidatos por distrito o por circunscripción, y por lo tanto quien tenía el candidato presidencial que sacaba un poquito más tenía una ventaja. Hoy día tenemos distritos que van a tener pluralidad de candidatos y por lo tanto efectivamente eso no va a ser como ocurría antes, porque un candidato, por ejemplo, más de izquierda, va a distribuir su respaldo en varios candidatos de la lista parlamentaria, porque nosotros necesitamos efectivamente que además la votación demócrata cristiana, la votación de centro-izquierda, concurra en un escenario de voto voluntario a votar, y por eso es que es importante tener una carta presidencial, porque vamos a tener candidatos en todos los distritos del país y por lo tanto necesitamos el mayor caudal de votos para tener el mayor número de cifras repartidoras y por lo tanto el mayor número de parlamentarios, y para eso tenemos que llegar efectivamente a la primera vuelta. Por lo tanto, la necesidad de primarias para definir una carta única era un escenario del pasado que ya no existe. Y la misma lógica política que argumentamos para terminar con el binominal, que teníamos que abrir el abanico de posibilidades a los chilenos, que no le podíamos dar solo 2 opciones y que en definitiva era más importante la definición del candidato por los partidos que la elección propiamente tal, corre también para la elección presidencial. Abramos las cartas, abramos el abanico de posibilidades para que los ciudadanos puedan decidir, y en eso a mí me parece que la democracia cristiana no puede sino llegar a la elección definitiva. ¿Y a usted le parece que ese razonamiento tiene cabida hoy día en la nueva mayoría? Yo no sé si a un socialista, a un radical, le va a hacer gracia que... A mí me importa que tenga cabida en la democracia cristiana. ¿Y el resto de los socios? Bueno, pero sí, lo importante es que después tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo justamente entre la primera y la segunda vuelta. Eso también tiene una virtud. Mire, ¿por qué? Porque va a permitir que las identidades de cada partido político puedan reflejarse de mejor manera, que el candidato o la candidata socialista pueda efectivamente plantear sus ideas sin ningún complejo de lo que quiere para el país, sin decir, no, pero es que mire, esto tuvimos... Y la democracia cristiana también, sin ningún complejo. Eso va a permitir efectivamente una mayor diferenciación y por lo tanto los ciudadanos van a saber perfectamente por lo que están votando, y cuando lleguemos a la primera vuelta, bueno, tendremos que construir un acuerdo para con quien pasa segunda vuelta. Yo estoy seguro que efectivamente quien va a pasar a segunda vuelta, y vamos a trabajar para eso, sea la Carta de la Democracia Cristiana, y tendremos que conversar con las demás fuerzas políticas, pero además ahí es muy importante porque van a tener más peso los partidos que tengan mayor representación parlamentaria, que va a ser además proporcional al apoyo ciudadano porque cambió el sistema electoral, y por lo tanto creo que eso va a permitir un acuerdo político que refleje de mejor manera la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Y creo que entonces tiene mucho más virtudes la posibilidad de llegar con más de un candidato a primera vuelta que llegar a una primaria, ¿no es cierto?, donde en definitiva lo que hacemos es reducir las opciones para los ciudadanos, pero también la posibilidad de abrir el abanico programático.
Diputado, muchísimas gracias por haber venido a esta hora aquí a CNN Prime. Que tenga una buena semana. Que le Muchas vaya gracias bien. a usted, que le vaya muy bien.